Buenos días, mi nombre es José Luis Blanco Pinzones, estudiante de Ingeniería Industrial de cuarto semestre. Presento mi documento de identidad. A continuación vamos a explicar el desarrollo de la actividad. ¿Qué es periodo de señal de corriente alterna? El tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo, se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. Este tipo de corriente la encontramos en baterías, en pilas, en fuentes de alimentación del laboratorio, en los cargadores del celular, entre otros. ¿Qué es la frecuencia de señal? La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se representa por la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes: el kilohertz, el megahertz y el gigahertz. ¿Qué es la fase de la amplitud? La amplitud de la señal se refiere al valor máximo que ésta alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más lejano de la onda y el punto de equilibrio o medio. La amplitud de pico es el valor máximo que tiene una señal, considerada desde el valor 0. La amplitud pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. El ángulo de fase de una señal se refiere a un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a una referencia. Se mide en grados o radianes. ¿Qué es el calor producido por la corriente alterna? Se conoce como el efecto Joule, al fenómeno irreversible por el cual, si el conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado. Esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. Un elemento calefactor consiste en un alambre enrollado de una tostadora eléctrica donde se observa la incandescencia de tono rojo y amarillo. Define el concepto de electrón libre y su importancia para la conducción eléctrica. Bueno, la respuesta es: nos referimos a ese electrón de valencia como un electrón libre. Lo que define a un buen conductor es el hecho de tener un solo electrón en la órbita de valencia, valencia 1. Así tenemos que a 0 grados Kelvin, un metal no conduce. A temperatura ambiente 300 grados Kelvin, ya hay electrones libres debido a la energía térmica. Si tenemos un campo eléctrico aplicado, los electrones libres se mueven en todas direcciones. Como el movimiento es al azar, o sea, desordenado, es posible que muchos electrones pasen por unidad de área en una determinada dirección y a la vez en la dirección opuesta. Por lo tanto, la corriente media es 0. Muchas gracias.